por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Soy el Life Coach José Antonio Tabora con este nuevo programa Oficina Jurídica Virtual, donde estaremos tratando temas de interés de toda la sociedad costarricense, entrevistas, comentarios acerca de situaciones que estamos viviendo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica, Oficina Jurídica Virtual con temas de actualidad socioeconómica de Costa Rica y el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el coach de vida José Antonio Tabora Wilson desde las instalaciones de Radio 930 AM Radio Costa Rica en este programa, ¿verdad? De coach de vida, Oficina Jurídica Virtual. Y bueno, hoy es miércoles de Escuela Profética de Comunidad Crece. Quiero dar un agradecimiento muy especial a Comunidad Profética Crece, porque gracias a esta comunidad llega auspiciado este programa de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica. Bueno, y quiero hablarles hoy, ¿verdad? Hablemos un poco sobre guerra espiritual profética, ¿verdad? De repente usted está pasando por situaciones muy difíciles. Conozco gente que tiene situaciones en su casa muy difíciles, una persona que está mal, una persona que está destruida, que de repente perdió los negocios, perdió las finanzas, perdió los proyectos, perdió los sueños, perdió los anhelos del corazón y a veces está preguntándose qué es lo que le pasa, por qué está viviendo estas situaciones que está viviendo en el mundo financiero, en el mundo emocional, en el mundo sentimental. Y de repente hay gente que está pasando por situaciones muy paupérrimas, pero no se sabe defender en el mundo espiritual. Y yo le quiero decir hoy lo siguiente, ¿verdad? Este programa es un programa especial para que usted tome conciencia en el mundo espiritual y vea si de repente los síntomas que yo le estoy hablando, a lo mejor usted los esté viviendo en su casa, en sus finanzas, en sus sueños, en sus proyectos, en los anhelos de su corazón, y de repente usted no ha encontrado respuesta a lo que está viviendo. Y le voy a decir algo, el enemigo se venga. Sí, así como usted lo oye, la palabra de Dios dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y de repente usted cree que no, pero sí, efectivamente hay hijos del enemigo, hijos de Dios y hijos del diablo. Y de repente el que no está en la luz anda en oscuridad, y de repente a veces usted está haciendo cosas de oscuridad porque el enemigo lo sedució, porque el enemigo lo trajo para que usted hiciera algo indebido. Y conozco mucha gente que hoy está pagando culpas que a lo mejor no eran culpables, o de repente está pagando culpas porque el enemigo lo sedujo. Y usted tiene que entrar en una guerra espiritual cuerpo a cuerpo con el enemigo y darse cuenta que hay cosas en el mundo espiritual que usted necesita entender, ¿verdad? Para poderse defender espiritualmente. Le estoy hablando la guerra espiritual profética, ¿verdad? Hoy en este programa de Oficina Jurídica Virtual con el coach de vida José Antonio Tabora. Y usted me puede decir, sí, pero explíqueme un poco esto, de qué se trata, ¿verdad? Y yo le voy a decir lo siguiente. Bueno, primero, la palabra de Dios dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y es que a veces no tenemos conocimiento, entonces se abren puertas espirituales de los cuales nosotros mismos tenemos que pedirle a Dios que nos dé las fuerzas para poder cerrar toda puerta que nosotros hayamos abierto en el mundo espiritual. ¿Qué puerta puede ser esta? Bueno, ahora estamos en octubre, ¿verdad? La época donde la gente celebra las fiestas de Halloween el 31 de diciembre, que para muchos es una fiesta inofensiva. Y para la gente que estamos en el mundo espiritual y sabemos lo que realmente se mueve, ¿verdad? Hoy le puedo decir lo siguiente: sea sabio, ¿verdad? Con lo que hace, con lo que dice, y las puertas espirituales
que usted vaya a abrir, porque a veces cuesta mucho volverlas a cerrar. Conozco gente que por algún motivo abrió puertas en el mundo espiritual y hoy no las pueden cerrar. Hoy no pueden quitarse las amenazas, las venganzas, no pueden quitarse el consumo de fiesta, farra, porque están en ese proceso. Bueno, como yo he pasado esos procesos, puedo decirle hoy que hay gente espiritual buena de parte de Dios y que hay gente espiritual mala que hacen daño a la sociedad y a las personas que trabajan directamente haciendo daños, ¿verdad? Y bueno, yo no vine a acusar a nadie, pero sí le digo que la guerra espiritual es una guerra cuerpo a cuerpo con las artimañas del enemigo, que usted se tiene que defender en el mundo espiritual si usted quiere vivir en plena paz. Porque si no, la palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién es el que se va a devorar? A nosotros mismos. Hay mucha gente que practica muchas cosas, ¿verdad? En el mundo espiritual que te pueden atar, que te pueden amordazar, que te pueden retener en el área financiera, en el área espiritual, en el área emocional, en el área sentimental. Y hay mucha gente que a lo mejor se confió, ¿verdad? Confió que nada le iba a pasar, confió que esa gente era sus amigos y de repente era toda una trama y todo un montaje en el mundo espiritual para desprestigiarte, para robarte, para desfinanciarte, para destruirte. La palabra de Dios dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y le voy a decir, es que hay gente que anda en eso, buscando a ver cómo te sacan el dinero, buscando a ver cómo te arruinan, buscando a ver cómo te señalan, cómo te juzgan, ¿verdad? O haciéndote un montaje para que usted caiga en las redes del enemigo y pueda perder emocionalmente y espiritualmente los anhelos y los sueños de su corazón. Y bueno, cuando estamos hablando de la parte espiritual, ¿verdad? Entonces hablemos de la Biblia, ¿verdad? Dice que la Biblia hace crecer y creer en Dios y son seres salvos, y también dice: creed en mis profetas y serán bendecidos, ¿verdad? Y seréis prosperados. ¿A dónde dice eso? En el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Dice: nada hará Jehová si no se lo revela primero a sus siervos los profetas. También segunda de Crónicas 20:20 dice: crean en mis profetas y serán bendecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros no creemos que lo que nos están diciendo se está diciendo de parte de Dios, y el profeta debe tener el corazón de Dios. Vamos a estudiar los nombres. Por ejemplo, en la escritura, los profetas que traían el sello de Dios, ¿verdad? Cuando hablábamos de cada nombre, por ejemplo, nombres en hebreo que eran sufijos, como por ejemplo Betel, ¿verdad? Que él significa Dios. Bet significa casa de Dios, ¿verdad? Y tienes que aprender que Emanuel, por ejemplo, significa él, Emanuel, Dios con nosotros. Jehová, Yahvé, significa, eso dice Reina Valera, ¿verdad? Y entonces el cielo, Dios tiene que estar incrustado en tu boca. Y voy a hablar de Samuel, por ejemplo. Samuel significa el oír a Dios para pedir a la gente, ¿verdad? Tenés que oír primero la voz de Dios. Entonces, un profeta que es un comunicador, que habla de parte de Dios, que Dios le habla a través de la revelación profética y que tiene el oído de Dios. Entonces la persona habla, escucha, ¿verdad? Y Dios le habla, ¿verdad? Entonces Dios saca de lo precioso y de lo vil y serás como mi boca, dice la palabra de Dios. Samuel, al oír a Dios, Samuel 16, versículo 1 dice: Dios, el Señor, a Samuel: ¿hasta cuándo has de llorar a Saúl? Dice: habló el dolo y desechando para que no rehiriere, llena tu cuerno de aceite. ¿Qué pasa? Que hay muchos profetas que usan aceite para profetizar, ungen a la gente, ¿verdad? Y te enviará a Isaí de Belén, porque de sus hijos, dice, me he previsto
de rey. Cada profeta tiene un elemento. Ustedes han visto, hay unos profetas que usan aceite, otros profetas que usan sal, otros profetas que usan el vino, otros profetas no usan ningún elemento, pero cuando usted empieza a ver la historia de los profetas, usted se va a dar cuenta que muchos de esos utilizaban elementos proféticos como la sal, como el aceite, como el vino, y de repente usted cree que no, pero le voy a decir, la sal tipifica el pacto con Dios. El aceite tipifica la presencia del Espíritu Santo y el vino tinto tipifica la sangre de Cristo Jesús. Y usted dice, ¿y eso para qué sirve? Son elementos proféticos, son elementos de guerra. Y entonces cada elemento, el aceite por ejemplo tenía un significado, la sal tenía un significado, y por ejemplo la tarea de Samuel tenía que habilitar, y él usaba el aceite y siempre oía, ¿verdad? Entonces Samuel habilitaba reyes, él ungía reyes, él ungía sacerdotes, él ungía gentes de alto rango. Después agarró aceite para habilitar a David como rey. Vea qué tremendo. Entonces le estoy hablando que Samuel ungió a David como rey. Entonces Samuel utilizaba el elemento profético que era el aceite, ¿verdad? De ahí vienen las ministraciones proféticas de Samuel. ¿Qué son ministraciones proféticas? Que es cuando el profeta empieza a orar y empieza a hablar de parte de Dios y te dice lo que Dios dice. Y a veces la gente dice, ay, yo no creo eso. Yo le digo, bueno, yo sí creo, ¿verdad? En lo profético, porque a veces Dios te manda a decir cosas a través de siervos, que son siervos de Dios, ¿verdad? Y dice que así viene la administración profética, ¿verdad? Estaba claro lo que decía Dios. Le dijo Jeremías, le dijo a Jeremías, Jeremías, habían comisiones diferentes y habían cosas que el Señor mandaba a decir. Él era el profeta. Jeremías venía preparando antes de fundación, porque la palabra de Dios dice, antes de que estuviera en el vientre de tu madre, ya te conocía. Jeremías era el capítulo 1, versículo 1, capítulo 9, versículo 1, como Dios comunicaba a Jeremías, el profeta llorón. Dice que Jeremías por todo lloraba, ¿verdad? Entonces Jeremías, ¿verdad? Viene un nombre, y los nombres de los profetas tenían un sello. O sea, Dios hasta el nombre les había puesto a los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los profetas son la voz de Dios. ¿A quién usa Dios para hablar? Al imperfecto. Dios está llamando personas imperfectas para hablar en el 2021. Ya regreso, voy a hacer el primer corte y regresamos con más de este programa de la Escuela Profética del Ministerio Profético Comunidad Crece. Y es que a veces llevamos un mundo de apariencia y de superficialidad. Y es que no todo es apariencia. A veces tenemos que darle importancia a la parte humana, a la parte espiritual, porque somos seres tripartitas, alma, cuerpo y espíritu. Entonces la parte superficial no tiene que ser todo. Tienes que dejarte ver tal y como eres. Porque siempre lo superficial se va a ir, pero va a venir tu espíritu, porque es lo que realmente te sostiene. ¿Qué te sostiene? Tu espíritu, tu formación, tu fortaleza, tu resistencia, tu sabiduría, tu entendimiento y tu paz. Resista, una vez más, tiene que aprender a resistir y a recibir las fuerzas que usted necesita para poder avanzar. Hoy lo que le puedo decir es que la superficialidad no le va a servir de nada. Es mejor ser auténtico, ser real con ustedes para que venga la victoria en usted. Bien, estamos en el siguiente bloque de la Escuela Profética del Ministerio Profético Comunidad Crece, ¿verdad? Y estoy hablando de Jeremías. Dice que Jeremías era el profeta llorón. El profeta llorón, ¿verdad? Significa que él tenía situaciones que Dios le hablaba y él se manifestaba llorando. Ustedes han visto esos profetas que de repente están hablando de parte de Dios y ellos
empiezan a llorar. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando empezaban a llorar, entonces venía la manifestación del Espíritu Santo en la persona y venía la revelación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasaba? Que a lo mejor usted cree que el Espíritu Santo no habla, pero en el 2021 el Espíritu Santo sigue hablando y la gente dice, Dios me dice, han escuchado hablar de gente que dice, el Señor me dijo, Dios me habló, y le voy a decir, Dios le habla a usted. Dios le puede estar hablando audiblemente, Dios le puede estar hablando por medio de rótulos, por medio de sueños, por medio de otras personas que a lo mejor usted no cree, pero le voy a decir, en el 2021 Dios sigue hablando. Jeremías significa Dios levanta. ¿Vio qué tremendo? ¿Usted sabía eso? Jeremías significa Dios levanta y no todos los llamados son iguales. Cuando el Señor llamó a Jeremías era una forma de que lo llamó, a Samuel lo llamó de una forma, a Moisés lo llamó de una forma, a Esther lo llamó de una forma, a Abraham lo llamó de otra forma, a José lo llamó de una forma, a María lo llamó de una forma. Le voy a decir que la Biblia está hecha de héroes de la fe, pero cada uno de los llamados fueron diferentes. Entonces, dice Jeremías capítulo 9, versículo 1, oh, si mi cabeza se tomase aguas y mis ojos fueran fuentes de agua para que llore día y noche. Jeremías pasaba llorando día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías capítulo 1 versículo 10 dice, mira que te he dado autoridad sobre las naciones, sobre reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, para arrancar, para edificar y para plantar. Eso es una palabra muy poderosa que le da Dios a Jeremías. Mira que te ha dado el poder para derribar, para plantar, para sostener, para destruir. Entonces es un poder que Dios está dando para poder derribar. Escucha esa palabra. Derribar en el mundo espiritual a los enemigos ocultos y visibles. Dice, para arrancar, para sostener y para destruir. Entonces Dios te está dando un poder en el mundo espiritual para que usted abra su boca en lo que es una guerra profética. ¿Y por qué guerra profética? Porque cuando usted está declarando la palabra en el mundo espiritual, dice el libro de Isaías capítulo 55, versículo del 10 al 12, que así como la lluvia y la nieve bajan del cielo, empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, que así también las palabras que salen de mi boca no regresan a mí sin producir efecto, sino que hacen lo que yo quiero y cumplen la orden que yo le doy. ¿Qué estoy diciendo? Que la palabra donde usted la lanza no regresa vacía, sino que produce un efecto. ¿Qué estaba diciendo Jeremías? Le estaban diciendo, te doy un poder para derribar, para plantar, para destruir y para sostener. ¿Cómo va usted a utilizar ese poder profético en la guerra espiritual para usted poderse defender? Bueno, le voy a decir, en medio de la oración, la alabanza es un poder porque el enemigo detesta en el momento en que usted empieza a alabar a Dios. ¿Y a qué me refiero yo? Cuando usted empieza y dice, Señor, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, tú eres Dios, tú eres poderoso, tú eres extraordinario, tú eres maravilloso, lento para la ira, pero grande en poder, lento para la ira, pero grande en misericordia. Y en el momento en el que usted empieza a alabar, se empieza a mover el mundo espiritual porque el enemigo no soporta la alabanza. Una guerra espiritual, dice la palabra, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero ¿cuáles son estas armas espirituales? Número 1, la palabra de Dios. Número 2, el ayuno. Número 3,
3, la oración. Dice, orad sin cesar. Número 4, la administración. Número 5, la alabanza. Número 6, la adoración. Y usted me dice, ¿esto es una adoración profética? Sí, porque en el momento en el que usted empieza a adorar y a declarar la palabra que está escrita, el enemigo se va a ir. Dice la palabra, resistid al diablo y él huirá. Entonces, Jeremías no usaba aceite, ¿verdad? Jeremías sostenía, no usaba aceite y es profeta. El elemento de Jeremías eran las lágrimas. Cuando él empezaba a llorar, él clamaba la presencia de Dios y Jesús, Dios, el Espíritu Santo, venía a ayudarle. Entonces, si usted tiene dones proféticos, si usted es un profeta, no imite. Dios le va a dar a usted su propia esencia. ¿Cuál es el respaldo de que usted tiene un ministerio profético? Le voy a decir, el respaldo es que la palabra que usted da tiene un cumplimiento. La gente va a decir, sí, tal cosa, pero tiene los dones. Sí, tal vez esta persona es así, pero tiene dones proféticos. Entonces, Jeremías le decía, arranca, destruye y luego edifica. Vea qué tremendo. Le decía, te doy el poder para derribar, para plantar, para destruir y para sostener. ¿Qué le decían? Le decían, arranque. Le decían, destruya y luego edifique. O sea, quite lo malo, quite lo vil, destruya lo que viene a destruirlo usted y después edifique. En el nombre de Jesús puede ser la edificación de estas personas, ¿verdad? Puede ser la edificación espiritual, la edificación emocional, la edificación sentimental, la edificación financiera. Entonces, tienes que hacer algo nuevo. Jeremías lloraba, pero ¿por qué lloraba? Él lloraba porque había gente que no avanzaba. Entonces, un profeta no está para tirar ni para destruir a la gente. No. Pero somos profetas del 2021 que venimos a plantar, a derribar, a destruir y a sostener en el mundo espiritual. Estoy hablando de trampas, artimañas, zarpazo, engaño, ataque y contraataque del enemigo, que a veces usted declarando la palabra con su boca, lo que el enemigo quiere hacerte, usted lo puede destruir a través de la palabra profética, a través de la guerra espiritual. Y entonces a Jeremías lo pusieron porque el pueblo lo acusaba de reingeniería. Jeremías, lo que Dios va a levantar es un profeta que tenga el cielo de Dios y el celo de Dios. ¿Qué es? Que el profeta tiene el poder para abrir las puertas, para abrir las compuertas, para abrir las puertas de los cielos. De repente una persona tiene todo cerrado y el profeta que Dios lo usa, ¿verdad? Declara la palabra profética y las puertas se empiezan a abrir. Y hay gente que empieza a decir, uy, qué miedo con ese hombre. Y yo le voy a decir, sí, hay que tener miedo a Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que la mayor sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ¿qué sucede? Que hay gente que no tiene temor de Dios y cree que solitos puede. Pero le voy a decir hoy lo siguiente, un hombre tiene que ver con alabanza. Un hombre tiene que tener el poder de alabar y glorificar el nombre de Dios. Usted me dice, ay, ya él me está hablando de religión. Le estoy hablando de la unción profética del Espíritu Santo. Usted no puede ir a una guerra para que lo desarmen. Usted no puede ir a una guerra espiritual para que lo desarmen. En el nombre de Cristo Jesús. Porque el enemigo está trabajando. Dice la palabra de Dios que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Usted decide si se deja devorar. Voy a hablarle de Sofonías. Por ejemplo, Sofonías capítulo 3 versículo 17 dice, Yahvé tu Dios está en medio de ti, un poderoso Salvador. Él exalta del gozo por ti y te renueva como su amor, danza por ti con gritos de júbilo.
Sofonía hablaba de júbilo, sofonía hablaba de gritos de júbilo. Y el secreto de Dios es el elemento de Dios, es la danza. Ese era el elemento de sofonía. Ellos empezaban a danzar y cuando venía la danza profética se abría el reino de los cielos. Ustedes han visto, hay gente que tiene ese ministerio. Muchos dicen que no es un ministerio, para mí es un poder de Dios, que empiezan a danzar y en medio de la danza empieza a moverse el fuego de Dios, empieza a moverse el poder del Espíritu Santo, se empieza a mover una cosa extraordinaria y entonces la danza profética, entonces en tiempos de amores. ¿Qué pasa? Cada profeta, su propio elemento tenía habitación profética, un sello divino. Muchos usan el aceite, otros usan la sal, otros usan el vino, otros usan la danza, otros usan el pandero, los banderas. Entonces la gente dice, ¿esto qué es? Dice, es una guerra espiritual profética. Entonces, cuando viene lo divino, viene la destrucción del enemigo. Joel hablaba de restitución. Joel hablaba todo lo que el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta se llevó, Dios le dio a Joel para que él hablara de la restitución. Entonces venía una restitución. Cuando Joel hablaba, estaba hablando de que los niños iban a profetizar, que los ancianos iban a profetizar. Entonces la escuela profética de Samuel, de Jeremías, de Sofonías, de Joel, todo lo que se comió, decía, el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta se llevó, es de vuelta al 100 por 1. Y le voy a decir, es bíblico, completamente bíblico. Las escuelas proféticas son bíblicas. Dice que el revoltón, estos años que perdí, los voy a restituir, decía Joel. ¿Qué es? Que Dios te empieza a restituir todo lo que el enemigo se robó, todo lo que el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta se llevó, es de vuelta al 100 por 1. Ya regreso, voy a la siguiente pausa y regresamos con más de la escuela profética del Ministerio Comunidad Crece. Y es que a veces usted se siente derrotado, no se puede levantar, se siente fracasado, está deprimido, está angustiado, está desesperado y entonces no salen las cosas bien porque usted cree que ya no puede más. Pero le voy a decir una cosa, usted sí puede más. Usted se tiene que concentrar en lo que usted quiere hacer, tiene que avanzar, ir al propósito y al diseño para el cual usted fue establecido y seguir avanzando. No permita que venga la depresión, que venga la angustia, que venga la soledad, que venga la tormenta y avance y lleve su fe a otro nivel. Tienes que aprender a arrebatar y decir si lo voy a lograr, si voy a poder, se va de mí todo lo negativo. Entonces hoy es el mejor día de su vida. Empiece hoy de cero y diga, voy a empezar de cero y lo voy a lograr. ¿Y cómo podemos hacer las cosas mejor? ¿Cómo? Reflexionando. Porque es que a veces nosotros no hacemos las cosas bien porque no reflexionamos, decimos las cosas a la carrera. Y le voy a decir algo, primero deténgase, piense lo que va a decir. A veces es mejor hacer silencio y de repente después puedes actuar. ¿Y cómo vas a hacer las cosas mejor? Haciéndolas de esa manera. ¿Cómo? Haciéndolas de una forma sencilla, no corra, no haga las cosas por emoción, no haga las cosas haciéndolas, pensándolas, que primero piensa y después reacciona, o primero reacciona y después piensa. No, primero deténgase, piense lo que va a hacer y usted va a ver que le van a salir todas las cosas bien. Cuando uno hace las cosas bien, entonces tiene resultados buenos y buenos para siempre. Tienes que trabajar para tu propósito, porque a lo mejor primero debes de pensar cuál es el propósito para el cual yo fui diseñado y cuál es el propósito para el cual yo fui establecido. Pero ¿qué pasa? Si usted no sabe cuál es el propósito, entonces no tiene dirección y no tiene rumbo. Hay que pensar cuál es el propósito para el cual fuiste diseñado y empezar a trabajar en el propósito. Si usted trabaja en este propósito, va a tener una meta real, va a lograr sus sueños, va a lograr sus metas y va a ir al tiempo perfecto. ¿Qué significa eso?
que lo vas a lograr todo. Tienes que empezar a trabajar sobre tus sueños. Trabaje sobre tus sueños como fortalézcase, tenga resistencia, tenga sabiduría, tenga entendimiento y esfuércese. Y usted verá literalmente el éxito que usted está esperando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del periódico La Voz de Goicoechea? Habla el coach de vida José Antonio Tabora Wilson y hoy quiero hablarles sobre la intriga, porque a veces andamos como llenos de intriga, no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde ir, no tenemos dirección, no tenemos rumbo y lo que pasa es que estamos llenos de incertidumbre, llenos de situaciones que no hemos podido resolver y entonces viene la duda, viene el problema, viene la farra, viene la aflicción porque estamos llenos de intriga. Le voy a decir una cosa, cuando usted está lleno de intriga es porque usted no confía en Dios, porque usted no sabe lo que va a pasar, porque no confía en Dios y a lo mejor usted lo que necesita es entregar la intriga y decir, bueno, voy a hacer caso, voy a escuchar la voz de Dios, voy a hacer las cosas pensando que todo me va a salir bien y si tengo incertidumbre de personas en las que no confío, entonces hoy le voy a decir, quítese la intriga, no viva bajo esa dirección, sino bajo el propósito para el cual usted fue diseñado y fue establecido. Cuando uno encuentra personas intrigosas en la vida, que no creen en usted, que dudan de su capacidad, que dudan de su propósito, que son personas que lo viven engañando a usted, entonces hoy le voy a decir, aparte lo malo, deseche lo que no le funciona y quédese solo con lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que te hace avanzar, lo que te lleva al propósito para el cual fuiste establecido y lo que te lleva al camino al éxito. Si usted encuentra gente intrigosa, entonces no esté con esas personas porque no lo van a poder dejar avanzar. Habló para ustedes, coach de vida, José Antonio Tabora. Bien, estamos en el siguiente bloque de la Escuela Profética de Comunidad Crece. Bueno, le voy a decir lo siguiente. Cuando usted tiene un llamado profético, usted ya está escuchando que todos los llamados de los profetas son distintos, ¿verdad? Primero tiene que haber un respaldo en el mundo espiritual porque lo que usted está diciendo tiene que verlo. Tiene que verlo. Si usted está hablando de parte, tiene un llamado profético y habla de parte de Dios, lo que usted está diciendo tiene que verlo. Tiene que decir, yo puedo ver en mi espíritu. Y si usted lo ve, entonces viene el respaldo con el testimonio. Tiene que haber un testimonio de lo que usted está viendo y entonces va a venir el respaldo de parte de Dios. Dice, todo lo que el saltón, los años que perdí, te los voy a restituir. Eso es lo que decía Joel. Lo que Joel venía profetizando era que venía la restitución. O sea, que Dios te iba a devolver todo lo que el enemigo te había robado. Entonces, Joel capítulo 2, versículo 25 dice, digan trigo, restituir las diferentes escuelas. Dios va a dar diferentes elementos proféticos. Si usted tiene un llamado profético, entonces Dios le va a dar un elemento profético y no todos se parecen. Hay gente, yo he escuchado siervos famosos, no sé si han escuchado de hablar sobre Cindy Jacobs de Estados Unidos, una profeta que Dios la usa y tiene un don profético poderoso. También le estoy hablando de Joel Austin, por ejemplo, ¿verdad? Que habla de parte de Dios y de repente usted dice, wow, qué tremendo, son siervos de Dios que Dios los usa. Entonces, ¿cómo convertir algo negativo en algo positivo? Y es que de repente mucha gente, ¿verdad?, está hablando de parte de Dios, pero tiene que haber un respaldo profético. ¿Y quién tiene el don profético? Le voy a decir, es una interrogante, ¿verdad? Porque hay muchas personas que Dios las usa, pero no necesariamente es un profeta, ¿verdad? Muchas personas que Dios las usa, pero no necesariamente hablan proféticamente. Y a lo mejor tienen un llamado profético. El poder del profeta cambia la vida y los aires.
donde hay un profeta se empieza a mover una revolución, porque el profeta empieza a sentir espiritualmente, empieza a ver lo que el Señor le está diciendo y viene el respaldo. ¿Cuál es el respaldo? Que viene el testimonio de lo que la persona escuchó, de lo que le dijeron a la persona, y viene el testimonio profético. Dice, el hecho de que tú te subestimen no quita la gloria de José. Pase, tengo un invitado muy especial hoy, ¿verdad? Que estamos hablando de la parte profética. Es un licenciado que ha estado viniendo estos días a la escuela profética, hoy invitado, y ha estado invitado en estos días para hablar sobre su candidatura al colegio de abogados, ¿verdad? Y usted me dice, ¿qué hace un abogado en la escuela profética de Comunidad Crece? Porque todos tenemos un llamado y usted tiene que saber cuál es el llamado que Dios le dio a usted. ¿Qué Dios le dio? Tiene que haber un respaldo también, porque usted no va a decir, sí, Dios me dijo, sin respaldo. Usted no va a decir, Dios me habló y yo le creo que Dios le habla. Claro que sí. Yo a la gente le digo, mire, yo le creo que Dios le habló, pero también creo que necesitas un respaldo, ¿verdad? Yo siempre he pensado, palabra profética, testimonio. Palabra profética, respaldo, publíquelo, honre a Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente va a dudar de estos dones proféticos. Van a pensar que usted está loco, que usted está inventando algo, que es una mentira, que es una estafa, que es una patraña. Pero le voy a decir hoy, en el 2021, Dios sigue hablando. Dios habla. Los tiempos proféticos, las dimensiones proféticas, ¿verdad? Lo que se ve, lo que va a venir, todo lo que estamos viviendo hoy en día es algo que ya había acontecido. Los profetas ya habían dicho lo que hoy estamos viviendo. Entonces, cuando el reloj de Dios empieza a moverse, cuando el reloj de Dios se empieza a mover, entonces tienes que estar tranquilo porque son los tiempos de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. A veces queremos adelantarnos y no es ni adelante ni atrás. Pero el Señor lo había señalado y no necesitas que te convoque un hombre. No te equivoques, porque el quien te convoca es el Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios capítulo 12 que el Espíritu Santo repartió los dones, ¿verdad? Y entonces, cuando Él repartió, está el don de la profecía, el don de la fe, el don de la interpretación de lenguas, el don de lenguas. Entonces usted tiene que saber que es un don profético, ¿verdad? Entonces usted no espere que sea convocado por un hombre y diga, ay, es que tengo la cobertura del pastor fulano de tal, del apóstol tal, y tal vez usted puede que tenga la cobertura, pero usted no es un profeta. Un día me llevaron a una actividad en Tres Ríos y cuando estaba ahí, licenciado, buenas tardes, estaba en Tres Ríos y me invitaron como profeta a la actividad. Entonces yo fui. Cuando llegué habían como 20 mujeres en esa actividad y entonces yo llegué y dije, ¿y quiénes son las profetas de este lugar? Pero no lo dije de mala fe, ¿verdad? Sino que yo no veía ninguna. Y yo dije, ¿y ustedes son profetas? Y entonces me dijeron, sí, pero con temor. Y yo dije, ajá, ¿y quién les dijo a ustedes que son profetas? Entonces, lo que hubo fue una revolución, las personas se molestaron y se fueron. Sí. Se fueron, licenciado. Es que uno tiene que, bueno, primero, muy buenas tardes a todos los oyentes del programa, aquí en Radio Costa Rica, y por seguir aquí en el programa acompañándolo. Es un gusto y un placer. Y sí, pues uno, con respecto al tema, uno tiene que tener mucho cuidado porque sencillamente en estos tiempos hay personas que creen que son profetas o creen que tienen algún don especial y realmente no lo tienen. Sí, también tienen que probarlo. Claro, sí. Y también, pues, también hay muchos timadores en estos tiempos también, y uno que lo hacen con mala fe. Y lógicamente hay otras personas
que sí realmente son profetas o tienen dones, tienen diferentes dones, sí. Y cada uno, Dios, nuestro Padre Celestial, nos da diferentes dones a cada persona. Unos tienen el don de la profecía, otros de sanación, otros de profeta, en fin, son varios. Y pues sí, esto es una cuestión que uno tiene que tener mucho cuidado para no irse de cabeza con la primera persona que... Sí. Yo siempre, ¿verdad? Como doy escuelas proféticas en el San José Palacio y en Ripario, Huachipelín de Escazú, yo siempre le digo a la gente, mire, si usted tiene un don profético, tiene que respaldarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente puede inventar que usted es un timador, que está estafando, que es mentira, que es un engaño, que Dios no le habla a usted, pero si Dios le habla, entonces respáldese, ¿verdad? Pida el testimonio de la persona. Yo tengo un testimonio de hace como 3 días, que la auxiliar cónsul de la Embajada de Canadá, ella se llama Lorena de la Garza, yo la he entrevistado en este programa, yo le dije, el Señor me muestra que te va a dar un máster, y me dijo, ¿cómo un máster? Sí, te veo como máster en derechos humanos, eso fue lo que Dios me dijo, ¿verdad? Sí. Y ya pasó el tiempo y hace 3 días se graduó. Sí, hablamos con ella. Correcto, bueno, usted la conoció. Se graduó como máster en Derechos Humanos y ahí está el respaldo de Dios. Entonces yo le dije, bueno, ya se graduó, deme el testimonio. Y ella me dijo, sí, claro, yo te lo doy, ¿verdad? Sí. Entonces tiene que haber palabra profética y respaldo. Claro que sí. Es que tenemos fe en Dios, tenemos creemos en lo que dicen las Sagradas Escrituras, pero los humanos, todos tenemos errores y como humanos, y también aciertos, y hay que mostrar a las demás personas esos aciertos que uno tiene durante la vida, para que conozca más del tema, que sepa que la realidad de las cosas que han sucedido, y sobre todo cuando son temas, eventos tan especiales y tan únicos como lo que es la profecía. Sí, bueno, quien está hablando para ustedes es el licenciado Gregory, candidato a la presidencia del Colegio de Abogados, y bueno, esa parte espiritual es bueno que ustedes la conozcan. Cuando el reino de los cielos, cuando empezamos a profetizar, entonces el reino de los cielos viene a través de la percepción, porque usted empieza a percibir lo que se mueve en lo oculto, lo que se mueve detrás, lo que se está moviendo en el mundo espiritual, y cuando usted empieza a hablar, ayer vino un aspirante a diputado oriental, ¿se acuerdan? José Fun, y yo le dije a él que iba a ser diputado. ¡Qué tremendo! Dios me mostró que iba a ser diputado. Entonces veamos a ver cuando venga la campaña, ¿verdad? A ver si la palabra se cumple. Y si la palabra se cumple, entonces yo le voy a invitar, le voy a decir, ve, aquí está el programa. Yo le dije, ¿por qué? Porque es bueno respaldarse, número 1. Número 2, tienes que ver con los ojos de Dios, ¿verdad? Tienes que ver con los ojos de Dios. Dios siempre va a sacar lo oculto, lo que no está bien, lo va a empezar a organizar. Y también todos los profetas somos profetas sujetos a pasiones. ¿Qué quiere decir eso? No sé si conocen a Laura Moscoa, la esposa de Fabricio Alvarado, candidato a la presidencia de la República. Yo tuve el privilegio de entrevistarla en mi programa de televisión cuando estaba en Visión América, y la entrevisté como profeta, ¿verdad? No como la esposa de Fabricio Alvarado, ni tampoco no como candidata a la presidencia de la República. ¿Y qué le puedo decir yo hoy en este momento? En ese momento que yo la entrevisté a ella, ¿verdad? Había pasado una época de mofa, porque la gente empezó a mofear, y todavía lo hacen, porque yo vi un TikTok de ella, donde ella empezó a hablar en lenguas, y la gente no conoce el don de lenguas. Es que la ignorancia de muchas personas, y no tienen culpa, muchas personas no conocen estas dones, y para alguien que no conoce, pues el hablar en lenguas, o así como cualquier otro don que podría tener una persona, pues puede pensar que está mal de la cabeza, o puede pensar que tiene problemas, no sé, de cualquier tipo, sí. Y no entiende qué es, porque no ha leído, no ha conocido, no ha estudiado la Biblia, tal vez no ha crecido como la dicha que he tenido yo, y algunos de nosotros, de crecer en el Evangelio.
y es más, las mismas personas que crecen conociendo, pues también nos falta mucho de que conocer. A mí una vez me pasó que un doctor dijo que cuando yo empezaba a hablar en lenguas era porque me había fumado un puro de marihuana, fíjate. Sí. Por eso, y sacan chistes y sacan bromas y memes. Y él se fuma y después da la palabra profética, fíjate. Sí. Y le voy a decir lo siguiente, cuando yo entrevisté a esta señora Laura Moscoa, ¿verdad? Yo le dije a ella, verás que a mí me ha tocado defenderla a usted, ¿verdad? Porque la gente desconoce. El don de lenguas está escrito en 1 Corintios capítulo 12, donde habla sobre los 9 dones espirituales, y uno es el don de lenguas y el otro es la interpretación de las lenguas, porque así como usted habla en un idioma, también lo puede interpretar. Es exactamente lo mismo. Entonces, tienes que ver lo que Dios ve, ¿verdad? Tienes que ver lo que Dios ve, y no solo ver, sino tienes que interpretar lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Porque a veces Dios te va a dar una señal como por sueños, te va a dar una señal por visión, te va a hablar a través de un niño, a través de una familia, a través de una persona, a través, dice la palabra, que si las piedras no hablan, ¿verdad? Que si usted no habla, las piedras hablarán. Entonces, somos embajadores del reino de los cielos. Sí, exactamente, totalmente de acuerdo. Y José Antonio, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque esta mañana recibí una muy triste noticia de un amigo cercano que es muy conocido en este país. Sí. Se trata de Dionisio Cabal Antillón, que en paz descanse, falleció hoy a las 9:10 de la mañana, y pues es algo inesperado, fue algo muy inesperado. Uno ve personas, interactúa, comparte y no sabe si mañana no va a estar. Esto fue el caso, él ya tenía un par de semanas que estaba delicado de salud, internado en el hospital, y pues estaba últimamente en la UCI, sedado, con problemas de respiración. Sin embargo, todos pensábamos y teníamos la fe de que se iba a sanar, porque era un hombre fuerte y saludable. Y también estuvimos orando muchas personas en el Facebook, compartí con varias amistades durante este tiempo, y pues muchas personas estuvimos orando. Sin embargo, pues Dios tenía otros planes para él, y pues siempre es una tristeza, aunque sabemos que está en el cielo y que algún día nos veremos todos en el futuro. Siempre es muy triste oír una noticia de una persona cercana cuando fallece, y le mando mis más sentidos pésames a su familia, sus hijos, su familia y sus allegados, sus amistades y personas cercanas. Sí, muy bien. Bueno, de parte de Oficina Jurídica Virtual y de este programa, ¿verdad? Nos unimos a la condolencia y a la situación de esta familia, ¿verdad? Vamos a continuar, licenciado. Hay 3 formas, dice, de escuchar la voz de Dios. Primero, la voz dentro de ti mismo, porque hay una voz interna donde Dios te empieza a hablar. Yo no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Pero usted empieza a hablar con su voz interna, ¿verdad? Dice, y la voz interna le responde a lo que usted le está preguntando. Ahí está la primer voz de Dios. Sí, y uno algunas veces siente esa voz de Dios, a veces lo capta, a veces tal vez no, pero sí hay que hacer caso a esa voz interior que es siempre te está hablando. Una manera de saberlo, me han dicho y he visto, es de que si es algo bueno, algo positivo, va a venir de Dios, y esas voces internas pues son parte. Yo conozco que hay muchos dones, que hay varios dones para las personas y que cada uno tiene diferentes dones. Hay unos que tienen más de uno. Lo que no conozco exactamente, de hecho, no sé, me han conversando en muchas ocasiones, me han dicho que tengo varios dones. Sin embargo, realmente no sé exactamente qué dones tendré, o si tendré o no tendré. Y sí, me llamó mucho la atención el programa de hoy, el tema de hoy, porque
es una manera de conocer un poquito más, a pesar de que conozco, digamos, crecí en el Evangelio, mi abuelita fue misionera, mi abuelo pastor, crecimos en todo esto, sin embargo hay muchos detalles y muchas otras cosas que uno todavía tampoco sabe, entonces menos otras personas que sí, no están muy bien. Bueno, acostumbradas. también la voz interna, ¿verdad? Cuando usted empieza a escuchar la voz interna, aprendes a ponerle atención a lo que internamente tu voz te está diciendo, ¿verdad? No necesariamente es un don profético, pero tienes que tener Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Entonces, los misterios le pertenecen a Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios va a empezarte a revelar los misterios, los secretos, lo que usted dice, uy, ¿cómo sabe ese hombre lo que me está diciendo? ¿Y cómo sabe él si no me conoce? Porque Dios empieza a revelarle sus secretos a sus siervos. ¿Verdad? Sí, y algunas veces tal vez algunas personas no entendemos bien qué es lo que le está revelando, qué es lo que le está diciendo a uno. Decía mi abuelita que Dios escribe recto en renglones torcidos. Sí. Y eso es un ejemplo, digamos, de decir que a veces le habla a uno, a veces lo entiende uno claro, perfectamente, y otras veces pues no entiende, pero llega un momento que sí lo comprende más. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios conoce tu final desde el principio. Dios conoce ya lo que va a pasar y cómo va a terminar el desenlace de tu novela. Pero Dios conoce el final desde el principio y trae la tranquilidad, la paz y el gozo. Entonces, tiene en todos los dones, da la vida y la puede quitar. Nuestro Dios es el Dios sanador por excelencia y es el libertador de su pueblo. Y usted me va a decir, ¿cuáles son los dones que tengo yo? ¿Qué le parece a usted que en el próximo programa de la Escuela Profética de Comunidad Crece de hoy en 8 días vamos a hablar de cuáles son los dones que tiene usted, ¿verdad? ¿Cuáles son los dones que las personas tienen? Porque a veces usted tiene los dones y no se da cuenta que esos dones los puede utilizar para el servicio de las demás personas y también para el servicio suyo, ¿verdad? ¿Qué le quiero decir hoy? Investigue. Tienes que empezar a leer, ¿verdad? Porque a veces usted empieza a comentar algo que usted no sabe porque usted no leyó, ¿verdad? O usted duda de algo que usted no sabe porque usted no ha leído la palabra. Entonces, la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Si Dios le habla a usted, entonces va a venir el respaldo a nivel profético, va a venir el respaldo a nivel espiritual. Dios va a respaldarte, te va a sustentar, te va a ayudar, te va a financiar, va a dar la cara por usted. Yo siempre le digo a la gente, yo estoy aquí sentado, pero a mí me respalda el Ministerio Profético Comunidad Crece. No me puse solito aquí. Y detrás de Comunidad Crece está el Ministerio Visión Global Internacional del apóstol Ernesto Rourke, que es un ministerio internacional. Y arriba del ministerio del apóstol Ernesto Rourke, Visión Global Internacional, están las iglesias Asambleas de Dios de Miami. Y arriba de las Asambleas de Dios de Miami están el ministerio de Carlos Jiménez, que tiene 173 ministerios en todo el mundo. ¿Qué le quiero decir a usted con esto? Si Dios lo respalda, le va a poner un abogado a la par, le va a poner una cobertura espiritual, va a haber gente que respalde sus dones, van a haber testigos de que usted lo que dijo era real, van a haber testimonios, voces audibles, videos de lo que usted está haciendo es real, porque si no es así, entonces usted no tiene un don profético, tiene que pedir el respaldo. Quiero darle las gracias al licenciado Don Gregory, ¿verdad? Futuro presidente del Colegio de Abogados que me acompañó hoy, aunque sea en este ratito, pero no se pierda de hoy en 8, el miércoles de la otra semana, que vamos a hablar de cuáles son los dones, quién tiene dones, quién no tiene dones, y vamos a ver cuáles son los dones que tiene el licenciado Gregory.
Bueno, muchas gracias, va a ser muy interesante. Aquí estaré. Y también como estaré, bueno, durante otros programas de aquí a las elecciones del Colegio de Abogados, el sábado 4 de diciembre, también voy a estar después, en algún momento que usted me indique, después de las elecciones, para confirmar la profecía que usted me dio el otro día, que fue la que vamos a ganar estas elecciones del Colegio de Abogados. Dios quiera que sea así, y le creo. Vamos a estar a esforzarnos también, porque dicen que a Dios rogando y con el mazo dando, y creo mucho en esa filosofía. Y pues esperamos estar allá en el Colegio de Abogados para hacer muy bien las cosas que necesitan mejorarse, y claro, con el apoyo de todos ustedes, los abogados, colegas, que los esperamos que vayan a votar, y también para a todos los demás oyentes que conocen colegas, que también les recuerde que el sábado 4 de diciembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Voy a terminar así el programa. La palabra de Dios dice en Isaías 55, versículo del 10 al 12, que la palabra no regresa vacía, sino que produce un efecto, hacen lo que yo quiero y cumplen la orden que le doy. Si usted tiene un don profético, entonces respáldese con los testimonios. Si es de Dios que el licenciado Gregory vaya a ser el presidente del Colegio de Abogados, entonces la palabra se va a cumplir. Así es esto, ¿verdad? Dios da y Dios respalda su palabra. Si es de Dios, entonces aquí lo veremos entrevistado, pero ya como presidente del Colegio de Abogados, ¿verdad? Así será. Desde 930 AM, Radio Costa Rica, habló para ustedes el coach de vida, José Antonio Tabora.